Si siempre has soñado con tener todos tus juegos de Windows, incluidos emuladores, en una sola aplicación, déjame que te explique lo que es Play Night porque me parece un auténtico despropósito de aplicación. Ya veréis qué fácil y sencillo es instalar y configurar esta aplicación y poder tener todos vuestros juegos así como si fuera esto un catálogo de Netflix. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, y hoy os traigo una aplicación que se llama Play Night. La he descubierto hace poco y la verdad es que se me ha puesto el cerebro del revés. Auténtica y jodida locura, espero que os guste. Se me asemeja a tu propio Netflix, pero de videojuegos de ordenador. Puedes incluir hasta emuladores. ¿Qué locura es esta, chicos? Vamos a empezar, que ya veréis qué fácil y sencillo es. Arrancamos. Bueno, lo primero de todo que vamos a hacer es ir a la página de los desarrolladores de esta pedazo de aplicación que se llama Play Night. Ya sabéis que os voy a dejar en el Patreon todos los recursos, no os preocupéis, no tenéis que apuntar nada. Pues vamos a la página y le damos al botón de download, como siempre. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero de siempre, chicos, comprobar si tiene algún virus o no, o algún troyano, ese tipo de cosas. Seleccionaríamos la aplicación y ya vemos que tenemos 0 de 71, es decir, la aplicación está limpia de virus, estaros tranquilitos. Para instalarlo simplemente hacemos doble clic en el ejecutable, le damos a ejecutar y aquí ponemos la ruta donde lo tenemos descargado. Yo os recomiendo que lo tengáis en la misma ruta donde lo habéis descargado, o si queréis moverlo a hacer o que sea, pero que no lo instaléis en carpetas locales porque luego se pierden las cositas. Lo pondríamos portable, que si queréis llevaros, por ejemplo, este programa en un pendrive o en un disco duro externo, pues simplemente copiáis la carpeta, lo copiáis al dispositivo y ya estaría. Y le damos a install. Esperamos a que termine de instalarse y avanzamos al siguiente paso. Ok, ya tenemos la primera pantalla de bienvenida, le damos a siguiente y aquí tendríamos todos nuestros servicios de videojuegos que normalmente suelen ser los típicos. Yo, por ejemplo, tengo Amazon, tengo EA, tengo Game Pass, tengo GOG, tengo Steam, tengo Epic Games y hasta ahí puedo leer. Le daríamos a siguiente. Si vosotros tenéis más servicios de videojuegos, pues los marcáis. Listo. Vale, para Amazon Gaming, pues simplemente importamos los juegos instalados y conectamos nuestra cuenta. Pondríamos nuestro usuario y contraseña y demás y avanzamos al siguiente servicio. Y ya le damos al botón de finalizar. Bueno, pues una vez conectadas todas nuestras cuentas, el programa empieza a scrapear todos los juegos, tanto instalados como no instalados, de las diferentes plataformas, y la apariencia inicial sería esta. Este sería como una especie de Netflix de los videojuegos, que todos los juegos que podéis jugar en vuestro ordenador. Por un lado tenemos de Xbox One, que va relacionado con el Xbox Game Pass. Luego tenemos los PC, Windows, que estos son todos los juegos tanto de Epic, de Steam, de Amazon y otras plataformas que hayáis incluido. Aparte de eso, podemos incluir también los emuladores, la verdad es que está muy bien. Y le damos aquí a biblioteca, le decimos para escanear todos nuestros emuladores, seleccionaríamos la carpeta donde los tenemos instalado y le daríamos a importar. Le damos al botón de escanear carpeta y ahora nos vamos a nuestra carpeta donde están los emuladores. Seleccionamos y esperamos a que el programa reconozca todos los emuladores que tenemos instalados en el PC. Bueno, después de un rato escaneando, me saca toda la relación de emuladores que ha escaneado de las carpetas, le doy a importar y estos son todos los emuladores que ha conseguido extraer el programa. Le damos a guardar y ahora ya tendríamos importados los emuladores. Ahora vamos a importar las ROMs, muy importante, le daríamos a agregar juego emulado y le añadimos un escáner. Ponemos escanear emulador, por ejemplo RPCS3, que es el emulador de PlayStation 3. Si no sabéis cómo instalarlo y configurarlo, tenéis en el canal un tutorial súper completo. Le pondríamos aquí en reemplazar plataforma por Sony PlayStation 3 y examinar la carpeta donde están los juegos. Le doy a la carpeta y le digo iniciar escaneo. Y ahora empieza a encontrar los juegos. Entonces me ha encontrado todos estos juegos, le doy a importar y los va a añadir a la interfaz. Volvemos a hacer lo mismo, por ejemplo, con los juegos de Nintendo Switch. Escanear con emulador, le ponemos Ryujinx, que también tenéis un tutorial en el canal. Todos estos tutoriales estoy haciendo remakes para que sepáis cómo hacerlo a día de hoy. Seleccionaríamos en plataforma Nintendo Switch y escaneamos la carpeta de los juegos. Iniciamos el escaneo y nos encuentran estos 4 juegos, le damos a importar. Para ver los juegos por plataforma le daríamos a este botón de aquí, le daríamos ordenar por plataforma y luego aquí le daríamos a agrupar por plataforma. Y así tendremos los juegos de la Nintendo Switch por aquí, los juegos de PC, los juegos de PlayStation 3 por aquí y los juegos de Xbox One por aquí. Esto lo vais haciendo con todos los juegos que tengáis en cada emulador y los vais separando por plataforma y así lo tenéis todo pues muy bien organizado. Aparte pues tenéis el buscador de juegos, que ya sabéis que es muy fácil, simplemente escribiendo el nombre vais a encontrar los juegos que necesitéis. Por otro lado, a veces en algunos juegos las carátulas no salen bien. Le daríamos aquí a botón derecho en el juego y le daríamos a editar y le daríamos al botón aquí de descargar metadatos y GDB y ponemos Street Fighter Turbo Remix. Seleccionamos el juego y ya le daríamos a
a nuevo, seleccionar y nos sacaría la portadita más todos los metadatos del juego. Esto con cada juego que tengáis que no tenga la portada o tenga la portada mal, pues lo podéis ir cambiando. Además de eso, pues podéis añadir también de forma manual juegos, ¿sí? Podéis añadirlos de forma manual. Por ejemplo, Valorant. Vamos a ver. Si vais al acceso directo, por ejemplo, que tenéis en vuestro escritorio, lo cogéis, lo arrastráis hasta la aplicación y lo movéis. Y aquí ya le decís la plataforma. Yo, por ejemplo, le pondría Windows, como tengo los otros juegos. Le daría PC Windows y luego le daría metadatos. Pondría Valorant. Aquí estaría, seleccionamos el juego, seleccionas una carátula y ya te lo pone todo. Le das a guardar y ahora aquí en PC Windows, abajo del todo nos tiene que salir nuestro juego de Valorant que hemos añadido manualmente. Aquí estaría, ¿lo veis? Le damos al play. Como veis, ha cargado el juego perfectamente. Ahora voy a enseñaros más cositas. Ahora, por ejemplo, un juego del Amazon Gaming, por ejemplo este Soccer Brawl, le daríamos al play y por arte de magia ya tenemos el juego. Ahora bien, encenderíamos el mandito para jugar. Bueno, pues aquí tendríamos el juego de Soccer Brawl que pertenece a la plataforma de Amazon Gaming. Yo lo estoy jugando con mando conectado con DS for Windows porque por defecto no funciona. Tenéis tutoriales de cómo conectar los mandos y el DS for Windows y todo lo tenéis en el canal. Y ya veis que puedo jugar perfectamente sin ningún problema a cualquier juego. Pues ya veis que funciona perfectamente el juego este de los robots. Es un juego retro pero que me lo dieron en Amazon y lo puedo jugar de la plataforma con el mandito de forma fácil y sencilla. Ahora cierro el juego con Alt F4 y vuelvo a la plataforma de Play Night. Ya veis qué fácil es. Esto aplica a todos los juegos. Por ejemplo, un juego de Nintendo Switch, pues vamos a probar el Hollow Knight. Le damos a Play, selecciono el juego, no la actualización, importante. Y ya veis que está cargando el juego perfectamente a través del emulador de Nintendo Switch. Bueno, pues ya veis que estoy en el Hollow Knight y funciona perfectamente a través del emulador de Nintendo Switch de Ryujinx, que también tenéis un pedazo de tutorial en el canal. Y pues nada, para cerrarlo volvemos al F4, le decimos que sí, lo cerramos y volvemos a nuestra aplicación de Play Night. Ya veis que tenéis todos vuestros juegos concentrados en uno, tenéis vuestro buscador, lo tenéis integrado por plataformas. Me parece una aplicación buenísima si tenéis muchos tipos diferentes de juegos y tenéis que estar abriendo una cosa, otra, no sé qué. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí, ya que me parece muy chulo tener todos vuestros juegos concentrados en un único ejecutable. Así que nada, si te ha gustado te voy a traer muchos más vídeos relacionados con este tipo de aplicaciones. Me gustaría mucho que te dejaras un like, que te suscribieras, activaras la campanita y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!